Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llegamos al final del día y tenemos lo último de la información. Rápidamente, el Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto las apelaciones y, como ven en este comunicado, se ha rechazado justamente o declarado infundadas justamente las dos apelaciones que presentó el partido Juntos del Perú, que estaban buscando la nulidad masiva de mesas de votación. Eran 1.751 en Lima, provincias, y poco más de 600 en las mesas de sufragio en el extranjero. Bueno, un comunicado que señala que todo el detalle, las resoluciones, para ser precisa, con los argumentos, se van a emitir en las próximas horas. Ahí tenemos el documento. La audiencia se realizó hoy, fueron varios casos, pero sin duda eran dos los que concitaban más o mayor atención por lo que significaban y representaban, aunque en la noche el candidato presidencial Roberto Sánchez ha insistido que van a buscar a través de otros recursos anular los votos de los peruanos en el extranjero. Hablamos de 327.930 votos, porque fue ese total de peruanos que viven en diversas partes del mundo los que cumplieron con su deber y derecho como peruanos de emitir su voto, de elegir una opción de las dos que estaban planteadas en esta segunda vuelta. Continuamos revisando el comunicado porque entran en el detalle de la declaración de infundadas. Otras 27 apelaciones sobre actas electorales observadas también resultaron infundadas, es decir, todas las apelaciones que fueron revisadas hoy en segunda y última instancia han sido declaradas infundadas. También dice una apelación quedó pendiente de votación y la otra se dejó sin efecto a la vista de la causa en días previos. En tanto, una apelación relacionada a la acta electoral observada en Europa fue declarada fundada en parte. El tribunal, encabezado por Roberto Burneo, resuelve y hacen esta precisión debido a las delicadas y graves acusaciones que se han hecho desde Juntos por el Perú. Aclaran que han resuelto con imparcialidad y estricto apego a la ley. En aras de la transparencia, la audiencia pública de hoy viernes 19 de junio fue transmitida en directo a través de las redes sociales, bueno, el canal del Jurado Nacional de Elecciones y, por supuesto, también Canal N estuvo transmitiendo todas estas audiencias y por eso tenemos también más adelante aquí en los estudios de Canal N el ex canciller Hugo de Sela, justamente para comentar los argumentos y posiciones que fueron hoy conocidas al detalle en esta audiencia pública que efectivamente fue transmitida en vivo. Allí hemos conocido sobre las preguntas que planteaban específicamente los magistrados, los integrantes de la sala, porque efectivamente les quedaba incluso la preocupación de saber si sabían exactamente que era una valija diplomática, entre otras cosas, porque en esta audiencia quedó en claro que Juntos por el Perú por lo menos no tiene ninguna prueba tangible que justifique esta denuncia que hacen respecto a que se ha roto la cadena de custodia de todo el material electoral, es decir, de los votos y las actas que llegaron de diversos puntos del mundo, los votos de los peruanos en el extranjero. No sé si tenemos lista la actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Según la última actualización, la ventaja de Keiko Fujimori se ha venido ampliando aún más en el transcurso del día. Igual, habría que hacer hincapié en que el margen es estrecho. La diferencia entre ambos supera los 41.000 votos, si es que no me equivoco, a esta hora 41.565. Ahí tenemos la actualización ya en pantalla también para que tengan ustedes el detalle. Ya estamos al 99.627%. La actualización ha sido hace tan solo unos minutos. Esta es la ventaja o la diferencia de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ambos han tenido diversas actividades el día de hoy.
Justamente la candidata presidencial señaló en la jornada que todos los votos son importantes, más aún lo de los peruanos en el extranjero. Bueno, han habido más votos para Keiko Fujimori en el exterior, comparado con Roberto Sánchez, pero tampoco han sido pocos los que se han obtenido, aunque el nivel de ausentismo ha sido muy alto, porque por lo menos del universo de los asistentes han contabilizado asistencias a un 27% y un 72% de ausencias. Vamos con los detalles de la anunciada marcha de Juntos por el Perú, exigiendo transparencia. Es el argumento central que ha movido a los militantes de Juntos por el Perú y simpatizantes que partieron de Paseo Colón. Como saben, se dieron desde hoy, desde la medianoche de hoy, una serie de restricciones, pero de todas formas han transcurrido en esta movilización pacífica, hay que decirlo, sin ningún incidente, sin algún roce, aunque sí fuimos testigos lamentablemente de algunos simpatizantes que limitaron de alguna manera el trabajo de los colegas, los compañeros de Cuarto Poder. Esto fue lo que vimos en vivo. Escuchemos parte de lo que dijo el candidato en esta movilización. Esta movilización era con cero violencia, con cero agresión, respetando el derecho de un pueblo movilizado. ¿Y cómo nos ha respondido este gobierno parlamentario de la señora K? No solamente con una denuncia penal contra nuestros líderes, dicen, por graves disturbios al orden público. Desde acá, nosotros rechazamos la criminalización de la protesta. Rechazamos porque este pueblo no es terrorista. Este pueblo no es violento. Este pueblo demócrata se moviliza en paz, exige justicia. Señora K, pare de la persecución contra nuestro pueblo. Bueno, duros calificativos ha lanzado el candidato presidencial de Juntos por el Perú y ha tenido respuesta, aunque estas imágenes eran de la noche. Más temprano, la candidata Keiko Fujimori ha hablado después de casi una semana de estas denuncias que se hacen desde Juntos por el Perú y también lo que han dicho respecto a cómo van a proceder en adelante. Escuchemos lo que dijo la candidata. La diferencia ha crecido y por supuesto que esto nos genera muy buena expectativa y agradecemos ese respaldo. Entendemos que los jurados especiales están teniendo audiencias todos los días, ¿no? Esperamos que el resultado final salga pronto, porque efectivamente hay muchas decisiones por tomar, hay equipos que tenemos que armar de confirmarse este resultado expectante, por supuesto, y aquí hay dos grandes retos que nuestro país está por afrontar. Uno, primero, el resolver el tema de la delincuencia y la criminalidad, y el otro es que las alarmas de alerta se han incrementado por la posible llegada del fenómeno del Niño. Y ahí es donde también tenemos que ponerle mucho énfasis en todo el trabajo de prevención. No, justamente la candidata también hacía votos para que se respete estas movilizaciones y que todo transcurra con tranquilidad, y es así como ha transcurrido esta movilización. Efectivamente, no contaba con, digamos, las garantías que había solicitado el candidato, pero todo ha transcurrido con tranquilidad. Por lo menos hasta el momento no hay ningún reporte y la convocatoria y meeting o palabras que dio el candidato concluyeron aproximadamente a las 8:30 de la noche. Vamos con el ex canciller Hugo de Sela. Estábamos aquí compartiendo previamente respecto a los duros cuestionamientos que se han hecho respecto del lado de Juntos por el Perú. Y era importante escuchar su opinión y sobre todo su experiencia, porque usted participó durante el traslado de material, era canciller cuando fue la primera vuelta electoral, y efectivamente hubo un cambio respecto a la digitalización. Pero ¿usted considera que hubo un cambio en la normativa electoral, por lo menos comparado con la segunda vuelta?
Muy buenas noches nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, para decirlo claramente, no ha habido cambio. Simplemente lo que están diciendo no es cierto. La ley orgánica de elecciones no tiene esa provisión sobre la digitalización. Lo que había era una directiva. Y una directiva es una norma de carácter menor que no tiene el carácter de una norma legal, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hizo en la primera ronda fue una especie de programa piloto de hacer una digitalización. Y hubo una serie de problemas técnicos, quiero decir. Justamente ahí soy mi pregunta, porque son 108 oficinas consulares, ¿de acuerdo? Exactamente. ¿Cuáles son los problemas? Porque entiendo se pudo digitalizar el 98%, que no es poco, pero ¿cuál fue el problema o cuál fue la situación en torno a la digitalización que obligó a que en esta segunda vuelta se optara por solamente el traslado físico, que nunca se eliminó, ¿no? Porque también en la primera vuelta se trasladó todo el grueso de votos y actas. A ver, aclaremos algo primero, si me permite. Sí, lo que manda la ley es que los votos que se cuenten son los que están en las actas físicas y en los votos físicos. La digitalización que se intentó, que se produjo en la primera vuelta, era una ayuda, pero eso no cambia el hecho de que son los votos físicos los que tienen que contarse. ¿Cuáles fueron las fallas? Yo me he traído aquí un apuntecito para recordar. Hubo, por ejemplo, problemas con el Internet, porque el Internet no funciona igual en todos los países. Entonces, en varios países hubo problemas con el Internet. Hubo dificultades técnicas para la transmisión de datos. Pidieron ajustes e instalaciones complementarias a último minuto y eso complicó las cosas. Había que adaptar la configuración de los equipos a las características del formato oficial de las actas. Los escaneos, por las características de las actas, tomaban mucho tiempo. Había casos en que demoraban 10, 11 horas. Y eso hacía que se pusiera en peligro lo que sí es obligatorio de forma legal, que era que los cónsules viajen para traer las actas físicas y los votos. Entonces, por esa serie de razones, ya no se repitió el experimento en la segunda vuelta y se van a corregir todas esas fallas para un futuro. Es importante que usted, gracias por traer todas esas precisiones, porque efectivamente se ha repetido constantemente en los últimos días, a pesar de las explicaciones de Cancillería, desde la OMPE, insistiendo una y otra vez que no ha habido un cambio en la normativa, se ha seguido repitiendo por parte de un solo sector, efectivamente, pero siembra dudas, cuestionamientos y esa sensación de cambio, ¿no?, en la votación, y era justamente todo relacionado con los votos del extranjero. Si me permite, embajador, porque hay un comunicado bastante extenso, aquí hemos resaltado algunos puntos de Cancillería, que ha tenido que nuevamente hacer un comunicado ante este discurso repetitivo, en el cual justamente rechazan cualquier tipo de afirmación que atribuya a dichas funciones consulares, actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político, alteración de material electoral. Corresponde preservar la honorabilidad de los funcionarios de los consulados, que todos los funcionarios de carrera, todos son de carrera, efectivamente, ¿no? Sí. Al igual que ciudadanos peruanos que participaron como miembros de mesa en el exterior, cumplieron sus labores y responsabilidades en condiciones operativas complejas, con jornadas extraordinarias bajo los procedimientos establecidos por la normativa electoral. Y bueno, ya en el punto 6 también detalla algunos aspectos que usted ya nos ha referido sobre las dificultades técnicas y operativas en el uso de este aplicativo, y por ello, en coordinación con la OMPE, y se dispuso no continuar con esta actividad complementaria. Es un detalle importante. Complementaria, a ver si entienden. Y no obligatoria, no obligatoria. Y eso es importante. Claro, y queda claro también que en primera vuelta se decidió, digamos, como un apoyo. Claro, exacto. Era como un programa piloto, digamos, cuando uno hace una prueba para ver qué tal sale, salió mal, entonces en la segunda vuelta no se repitió y mientras tanto se trabaja para corregir las fallas que se produjeron. Pero lo que hay que tener en cuenta es una cosa, que creo que no lo he escuchado comentar mucho. Si hubiera habido digitalización en la segunda vuelta, igual el resultado no hubiera cambiado, sería exactamente el mismo, porque lo que hay que contar son los votos físicos y eso no se ha visto alterado. Entonces, cuando se hace un reclamo como este, que no tiene una base cierta, se
induce a la población a pensar que hubiera habido un resultado diferente, y eso es simplemente falso. No hubiera habido ningún resultado diferente, hubiera sido exactamente lo mismo. Entonces, no nos dejemos atrapar en una narrativa que lo que pretende es inventar un problema que no existe. Correcto, bueno, y usted lo ha precisado siendo testigo de alguna manera de todo este problema. En la primera vuelta efectivamente se dieron estas dificultades, incluso fueron de público conocimiento, pero se insiste con este argumento. Y yo quería pedirle a la producción, por favor, que me ayude con lo que pudimos escuchar de parte de los representantes legales en esta audiencia, porque efectivamente lo que han dicho, además de que se rompió la cadena de custodia, porque es lo que claramente dicen, incluso hoy, a pesar que días antes dijeron que ellos nunca hablaron de fraude, pero hoy lo dijeron así, de manera categórica, y realmente preocupante que se hagan este tipo de afirmaciones sin el sustento. Y estamos hablando de un partido político que tiene muchísima responsabilidad. Escuchemos lo que dijeron los representantes legales de Juntos por el Perú frente al Jurado Nacional de Elecciones. No termino sin entender el cuestionamiento de cómo se ha roto la cadena de custodia y si tienen pruebas de ello. ¿Cómo se rompe la cadena de custodia? Porque existe la obligación de que venga por valija diplomática. Valija diplomática no es que lo traiga el personal consular, sea de carrera o no. Valija diplomática no es que lo traiga por carga consolidada. En concreto, ¿usted sabe cómo es una valija diplomática? Sí, tiene el protocolo, es que esto va en cajas especializadas, selladas, que tienen un candado. Lo que dice la Convención de Viena en el artículo 27 es que la valija diplomática es una valija que es sellada por el organismo consular o por en este caso, la representación. No tiene una forma específica, es sellada para que en todo el trayecto del destino o del origen no se permita que sean abiertas por las aduanas respectivas. No hay una forma de valija diplomática en sí. Bueno, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que explicarle en qué consiste una valija, y ha quedado bastante claro, usted mejor que nadie lo conoce, pero cuando uno escucha a personas preparadas y con esta categoría, con este convencimiento a hacer ese tipo de afirmaciones, uno puede pensar que lo hace con qué propósito realmente en este proceso de tanta polarización. Mire, la impresión que me estoy formando es que lo hacen simplemente por generar un problema y por dilatar un resultado que a esta altura es francamente bastante obvio, ¿no? O sea, sostener que se ha roto la cadena de custodia y no dar una sola prueba de que haya ocurrido, me parece absolutamente irresponsable. ¿Usted escuchó alguna prueba a lo largo de esa exposición? Porque hemos puesto un fragmento nada más, ¿no? No, sí, yo escuché gran parte de la presentación que hicieron y francamente no ha habido ninguna prueba concreta. Cuando uno hace una acusación, tiene que sustentarla, tiene que decir quién ha cometido la falla, dónde se ha roto la cadena de custodia, cómo se ha roto la cadena de custodia. Cuando los miembros del jurado preguntaron todo eso, no supieron contestar, hablaron de vaguedades y se está jugando con el destino de los peruanos. A mí me parece absolutamente irresponsable. Y peor todavía, cuando se habla de fraude y no se da una sola prueba de fraude. La realidad es que en esta elección lo que ha ocurrido es que los peruanos hemos ejercido nuestro derecho a voto, que por cierto es el mismo derecho que tenemos los peruanos independientemente del lugar donde vivamos, y se ha producido un resultado que a la gente del partido que ha perdido la elección no le gusta. Entonces empiezan a inventar cosas que no se sustentan en la realidad. ¿Cuál es el límite que debería tener un funcionario público? Estamos hablando también en el caso del señor Roberto Sánchez, candidato a presidente. Es un congresista de la República y, bueno, muchos de los que lo acompañan incluso van a ser autoridades dentro de poco porque van a ser parte del Congreso bicameral. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tienen que asumir? Porque cuando uno escucha, por ejemplo, a pobladores en Puno, en Cajamarca, denunciar que nos quieren robar nuestros votos y justamente se toma, más allá de si fueron en el exterior o no, este tipo de argumentos, ¿qué sensación le deja? Y me deja la sensación de que se está perjudicando la democracia peruana.
Yo creo que lo de que se trata en una democracia es de competir sanamente por los votos de los electores y saber aceptar un resultado. Cuando se gana, se acepta el resultado, y cuando se pierde, también. Y en este caso lo que está ocurriendo es que para nuestro país, que tiene tantos problemas, esta dilatación que están haciendo de los resultados con una serie de pedidos infundados nos termina perjudicando a todos los peruanos. Hay muchos problemas que va a tener que tratar el nuevo gobierno y ya debería estar iniciándose el periodo de transición, de transferencia entre un gobierno y otro, y lo están impidiendo, y ese es en perjuicio de todos nosotros. Claro, hay quienes dicen que están, incluso ellos mismos, señalando, y quizás tienen razón en parte de que tienen el derecho de presentar las acciones que ellos consideren, ¿no? Pero quizás hay un límite, incluso han hablado en este camino de interpelar al canciller Pareja. Sí, bueno, es evidente que eso es una movida política y nada más, que como no tiene sustento, estoy seguro que no va a seguir adelante. Por eso yo insistía en el tema de la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos, quienes aspiran a un poder y tienen efectivamente el poder, valga la redundancia, de cierto sector de la población que también ha votado de manera contundente en favor de otra lista. Es decir, todo está tan apretado en el margen, digamos que en la foto del momento estos 41.000 votos de diferencia no es mucho tampoco. Así es, pero ellos incluso están poniendo en cuestionamiento su propia elección. O sea, al generar todos estos argumentos y al querer crear un problema donde no existe, están poniendo en duda su propia elección. Yo creo que ya ha llegado el momento de que se acepten los resultados y que ellos se preparen para desempeñar el papel de oposición, que es lo que les ha dado la población. Correcto. Tenemos otro momento de la audiencia que queremos compartir con nuestros televidentes en Al Final del Día. La causa de nulidad de la votación en estas mesas también es el fraude, ¿o no? La única causa que nos queda hasta el tercer día, según el 363 de la ley orgánica, ¿no?, es evidentemente fraude, intimidación, violencia o amenaza. Quisiera que me explique cómo se ha producido ese fraude. Los elementos que nosotros estamos proporcionando, muy aparte de las noticias que se nos ha hecho llegar, ¿no?, respecto de los casos específicos, concretos que hayan aparecido en mesa, ¿no?, lo que nosotros proponemos en este caso son las modificaciones sustanciales que se han hecho al procedimiento. Claro, nuevamente esta expresión de fraude, ¿no? Claro, y en realidad la norma legal no se ha modificado, entonces la base de la acusación es falsa. Correcto, pero a pesar de las explicaciones, los argumentos, incluso yo hacía memoria antes de la segunda vuelta que cuando se hizo esta convocatoria de los medios de comunicación, del traslado, allí ambos, me refiero al encargado de la OMPE y al canciller Pareja, dijeron públicamente el protocolo y dijeron que esta vez no iba a ser digitalizado, pero ellos no se han dado por informados y esto también me lleva a plantear una pregunta porque en este contexto, con este discurso, se está abriendo paso la posibilidad de parte de un sector del Congreso actual que buscan de alguna manera limitar el derecho de los peruanos que por diversos motivos viven en el extranjero. Usted claramente tiene una posición sobre este tema, pero ¿qué significaría algo así? Bueno, significaría, y ese es el fondo de lo que ellos están diciendo, que hay peruanos de primera y peruanos de segunda. Unos tienen derechos completos y otros se les castiga porque se han ido a vivir fuera del Perú. Yo creo que eso no tiene ningún sustento y creo que debe ser firmemente rechazado por todos nosotros. Estaba revisando alguna estadística respecto a los votos y lo comentaba al iniciar el programa y sí me llamó la atención porque me parece que eran poco más de 2 millones los peruanos que están, digamos, formalmente viviendo en el extranjero, que estaban habilitados para votar. 1.200.000. Tiene razón usted, 1.200.000. Pero solo fueron a votar 327.930. Hubo un porcentaje de 72% de ausencias. ¿Esto a qué se debe exactamente? Porque si cuentan con un lugar de residencia y pueden votar, ¿por qué no lo hacen? ¿Es por las distancias, porque quizás las mesas no son las suficientes para llegar a todos los lugares? Bueno, porque no es obligatorio, además. No, bueno, ese es un factor bien importante, ¿no? En el Perú, como todos sabemos, hay una multa cuando uno no va a votar. En el exterior esa multa no se aplica.
y entonces es un factor que digamos, no estimula ir a votar. Y por otra parte, hay mucha gente que se olvida de hacer el trámite de cambio de domicilio, porque uno vota en el lugar del domicilio del DNI. Entonces se olvidan de eso y después cuando ya quieren corregir ese tema ha pasado la etapa en que todavía pueden hacerlo y se quedan sin votar. Yo creo que para las próximas elecciones deberíamos hacer todos una campaña para recordarle a los peruanos que viven en el exterior que tienen la obligación de ir a votar, así como la tenemos los que vivimos acá. Hay algunos barrios, algunas zonas en el Perú donde también ha habido ausencias notorias, donde ha habido, no sé, mucho peruano que por alguna razón no ha ido a votar, y eso es algo que tenemos que corregir. Creo que el compromiso con la democracia lo tenemos que tener todos y cada uno de los peruanos. ¿Debería hacerse obligatorio el voto de los peruanos en el exterior? Yo creo que sí, francamente sí, debería ser. Es parte del ejercicio de los derechos y deberes que tiene todo peruano. Muchas gracias, embajador Hugo de Cela, por estar esta noche en los estudios de Canal N. Es un gusto verlo otra vez por aquí para que nos pueda dar sus impresiones con la experiencia que usted tiene, sobre todo en estos temas. Muy buenas noches. Nosotros hacemos una brevísima pausa en el final del día, pero vamos a seguir hablando de esta coyuntura que nos tiene a todos expectantes con los resultados finales. Viene Javier Cipriani, diputado electo por Renovación Popular, pero tenemos mucho más en el programa. Volvemos. Haz crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Estamos en emergencia por sarampión. Es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte en niñas y niños no vacunados. Hoy los casos siguen en aumento y la mejor forma de prevenirlos es vacunándolos. Llévalos al establecimiento de salud más cercano, consulta la dosis que falta y completa sus vacunas. Vacúnalos, protégelos ya. Gobierno del Perú. ¿Sabe qué es un golazo? El precio de esta pantallaza, porque en Plaza Vea los precios bajos también juegan. TV TCL de 75 pulgadas a 2.799 soles y con tarjeta SIP a 2.499 soles. TV LG de 65 pulgadas a 1.899 soles. Encuentra este y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Estamos de regreso, como decía, con el diputado electo de Renovación Popular, Javier Cipriani, para conversar inicialmente sobre la proclamación que se ha dado esta tarde. El Jurado Nacional de Elecciones ya formalmente ha dado los nombres de quienes han obtenido una curul. Usted ha obtenido una, Renovación Popular ha obtenido 15 en total en la Cámara de Diputados y 8 en la Cámara de Senadores, en la que lamentablemente no va a estar el señor Rafael López Aliaga, a pesar que 2 millones de personas o 200.000, ¿cuántos han votado un buen número de pobladores o lo querían ver como senador? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy a tu disposición. No se ha definido todavía, ha dicho el presidente Jurado Nacional de Elecciones, la situación, ¿no? Porque no queda del todo claro si puede asumir el accesitario. ¿Qué es lo que espera usted? A ver, no soy técnico en derecho electoral, pero conozco bastante a Rafael y estoy seguro que está muy bien asesorado. Yo espero que acepten la propuesta que él ha hecho. Rafael es una persona que ha demostrado con creces lo que puede hacer por Lima y yo creo que todavía hay una tarea pendiente, ¿no? Y es una persona que para un ciudadano normal, común, de a pie, es difícil de entender. Él es una persona que actúa por convicción y hoy día eso no es normal en la política peruana. Bueno, en este camino también han surgido muchas críticas respecto a las decisiones y las idas y vueltas, porque yo le comentaba hace unos instantes, no hay gente que ha votado por él, que quería verlo en el Senado. Sin embargo, él ha decidido ir en esta fórmula como teniente alcalde, con el doctor Rubio a la cabeza,
Por cierto, estamos a muy poco ya, menos de 2 horas para que cierre la inscripción. Ya Renovación se ha inscrito, por lo menos según lo que vi hace unos instantes, pero parece que van a haber 42 candidatos. Estoy al tanto de la inscripción, he leído la carta, he visto los candidatos, respaldo completamente. Los valores que existen hoy en la política no son los valores en los cuales, por ejemplo, en mi casa me han formado, ¿no? Entonces yo soy una persona totalmente leal. Confío plenamente en que Rafael ha sido bien asesorado. Confío plenamente en sus convicciones, pero sobre todo en su asesoría, ¿no? O sea, no creo que esté haciendo una cosa sin haberla pensado tanto, ¿no? Claro que sí. Conversábamos hace algunos instantes con el embajador Hugo de Cela respecto a la responsabilidad enorme que tienen los políticos y él mostraba su preocupación respecto a estos discursos que efectivamente generan más división en los peruanos. ¿Cuál va a ser el rol, en este caso de Renovación Popular, dentro de este Congreso bicameral que va a representar de por sí todo un reto para no solamente quienes van a integrarlo, sino para todo el país? La transición en la cual se encuentra el Perú, hay que resaltar lo que se puede hacer, no lo que no se ha hecho. Los puentes es el mensaje concreto que ha mandado la población con sus votos. Renovación va a tener que de todas maneras que hacer el mayor esfuerzo posible por sumar a esos puentes. ¿Cuál va a ser la posición de Renovación? Yo hablo por Javier Cipriani, si bien he sido elegido, no puedo mencionar la posición del partido. Es un partido social cristiano que lo que quiere es construir un Perú mejor. El lema de los pobres primeros no se va a quedar en los pobres primeros. Yo te digo un ejemplo de las cosas que yo pienso y que ojalá que se logren, es que Obras por Impuestos sea un proyecto que se lleve a la realidad. Es decir, que los impuestos se concreten en carreteras, los impuestos se concreten en agua. Hemos llevado agua en Lima casi a 1 millón de personas, pero siguen habiendo 6 millones de personas sin agua en la costa del Perú. Hay que tratar de que, mediante proyectos de ley, la inversión privada sea capitalizada y que llegue con esa agua a la gente más necesitada. La gente está desesperada. La pobreza tiene que cambiar en el Perú. El mensaje es muy claro con los votos, ¿eh? Mi pregunta era más en el sentido de la responsabilidad como políticos. Efectivamente, el país tiene un montón de necesidades y eso tendrá que ser abordado y trabajado justamente con los proyectos legislativos, pero sobre la responsabilidad puntual que va a tener esta bancada que usted integra, ¿cuál va a ser frente a un país bastante fragmentado? Vuelvo a repetir, creo que hay fórmulas para poder acercar y retomar esa brecha y acercar a la gente. La única manera es dándole a la población que menos tiene las necesidades que no están cubiertas. Esa es la labor del Estado. O sea, no podemos seguir que la gente no tenga agua. Imagínate que no tengas agua en tu casa. O sea, lo que hay que hacer es ver la manera, mediante las fórmulas que ya existen. Una de ellas es invierte, otra de ellas es obras por impuestos. En la mañana, justamente conversando con un amigo, le digo, Keiko tendría que mover un poco el PBI. Hay que aumentar el sueldo mínimo. No lo sé, pero no le haría nada de mala. Y después hay pensiones, tanto en la pensión en el lado privado como en el lado público, las AFP, las ONPs, y después también está la pensión 65, en 2 o 3 modalidades. Si tú aumentas 200 soles, digamos, más o menos, en pensión 65, en un año tienes 0.5% menos de pobres. Claro, pero yo creo que hay que atacarlo. Claro que sí, sin duda me parece también uno de los planteamientos de la candidata, de los candidatos en general, porque me parece que Renovación Popular también hizo un planteamiento similar para aumentar, incluso hacer universal la propuesta de la pensión. Pero muchos economistas han dicho también que hay que pensar efectivamente en cuánto se tiene para no ofrecer tanto, ¿no? Para no afectar a la caja fiscal. Hay 100.000 millones de dólares en el banco, o sea, no es cuestión de reventarse la plata. Y otra propuesta que me parece muy interesante, Rafael, es los comedores populares no han funcionado bien. Entonces, ¿por qué no le damos de comer a los colegios, en los colegios a los chicos? Y que las mamás de los chicos sean los que preparen la comida. Pero eso es lo que hacen los comedores actualmente y a través del programa Galiguarma y demás, que va a tener una serie de deficiencias y problemas y denuncias serias. Ha ido cambiando de nombre, aunque el problema en el fondo no sea mientras esté administrado por el Estado, no va a funcionar bien. Si la ¿Pero quién administraría según? Las mamás de los chicos que van a los colegios. Yo he tenido un programa de asistencialista, por supuesto, de hambre cero en los cerros de Lima, en las ollitas comunes, los últimos 4 años. Más o menos 250.000 personas al día han comido de ese programa. ¿Y por qué funciona? Porque le das los insumos para que preparen la comida
a estas señoras de las ollitas comunes. Cuando trabajas con la mamá, el hijo va a estar bien alimentado. Claro que sí, hay muchos temas pendientes. Ya para finalizar, ya tenemos que ir también a avanzar con otros invitados que nos están esperando. Sí. ¿Cómo evalúa usted en este momento la situación actual y estas denuncias que claramente han dicho desde Juntos por el Perú, fraude? El partido se está jugando y a la mitad del partido Haití le dice a Brasil, se acabó el partido, voy ganando 1-0, el partido dura 90 minutos. Las reglas del juego se saben antes del partido. Ellos saben cuáles son las reglas del juego. No hay que escucharlos, es lo que yo pienso. Correcto. Le agradezco mucho por esta noche y seguramente va a haber muchas oportunidades para conversar luego que creo que ¿cuándo reciben las credenciales? El 24. El 26. 26, correcto. Sí. Muchas gracias por haber estado en Al Final del Día. Nosotros tomamos la pausa y regresamos con Cristian Zacarías, que es experto en derecho electoral. Hay muchos temas pendientes por evaluar en esta coyuntura, los argumentos de Juntos por el Perú hoy en esta audiencia y los otros casos que se han ventilado y el proceso de regionales y municipales que está ya también por cerrar en breves instantes la inscripción, aunque no significa esto que ya esté en carrera la candidatura, porque eso ya después tiene que ser revisado por el jurado. Volvemos. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Hola. Me comunico de Verisur. Tiene la alarma activada y hay un intruso en la casa. ¿Accionamos Cerovisión? Sí, por favor. Listo. El robo ha sido evitado. Protege tu hogar con la alarma Cerovisión. Elegido producto del año por consumidores peruanos. Llama al 0800-17979. El Perú está lleno de oportunidades. Tenemos tanta riqueza en atractivos culturales, naturales, gastronómicos. Y de personas que hacen la diferencia. No hay empresarios grandes, pequeños, no, todos son empresarios con letras mayúsculas. Historias reales que inspiran. Tenía 22 años cuando fundé Seguresas. Que suma. Un negocio exitoso, genera trabajo, genera ingresos. Que impulsa el cambio. ¿No? Que el Perú se vuelva una potencia, ¿por qué no? O sea, tenemos las capacidades, tenemos mucho talento. Soy Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. De lunes a viernes, 11 de la noche por Canal N. Gracias a SIP, Grupo DC, Fundación Romero, Estamos a poco más de una hora de que se cierre el plazo para la inscripción de las listas de candidatos, tanto a nivel municipal, distrital, provincial y regional. Tenemos a esta hora de la noche la última actualización, se han inscrito o por lo menos habilitadas, vamos a ir primero por partes, habilitadas 74 organizaciones habilitadas a nivel nacional. Y hasta el momento, según la última actualización, más de 9.000 listas inscritas esperan recibir, según dijo la representante del Jurado Nacional de Elecciones, 14.000, porque esto es parte de las inscripciones que se han dado. Tenemos este detalle justamente ya puntualmente de Lima, por eso dice esperadas, porque teniendo en cuenta las primarias que se han realizado, las elecciones, los procesos, se esperan 42. Pero hasta el momento, estando ya casi al borde del cierre, se han inscrito, ingresado a la sesión virtual, porque todo es de manera virtual, aunque también lo pueden hacer de manera presencial a través de la mesa de partes. Son 19. Si me ayuda la producción para ir avanzando, para ir viendo los partidos que han sido ya ingresados al sistema, que han presentado sus documentos. A ver, revisamos, por ejemplo, Acción Popular, Renovación Popular, el partido
Somos Perú, me parece que Carlos Brus fue el partido que primero ingresó. Bueno, no se puede ver todavía el detalle del candidato. Claro, está Perú Moderno, Alianza para el Progreso, Partido Popular Cristiano, Ahora Nación, que me parece que iba a tener o como candidata a la congresista Susel Paredes. También está el Frente Popular Agrícola del Perú, el FREPAP. Y bueno, son 19 entonces los que hasta el momento se ha presentado hasta el momento, insisto. Estamos con Cristian Zacarías, experto en Derecho Electoral, para hablar de este proceso que ya está en curso y también del otro que no termina, el de la segunda vuelta. Empezamos, me parece, con lo que han sido las apelaciones en esta tarde. Ya hemos conocido al empezar el programa justamente que han sido declaradas infundadas. ¿Usted escuchó las sesiones? ¿Habían elementos como para continuar el trámite o no? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. En realidad no vi argumentos sólidos que permitan sustentar las apelaciones que se ha presentado. Sin embargo, hay una cosa bastante particular. Esta apelación debe haber sido analizada por la forma en la que se presentó. Acordémonos de que Juntos por el Perú presentó una apelación y se declaró improcedente la apelación o las apelaciones porque no se acompañó el pago respectivo, la tasa que exige el texto único de procedimientos administrativos del Jurado Nacional. Ellos estaban pidiendo un día que se les permitiera para presentar, pero se valoran también elementos de fondo. Esa es la particularidad, porque varios de los magistrados no preguntaron nada sobre la forma, sino se fueron sobre el fondo. ¿Por qué consideraba Juntos por el Perú que debía auspiciarse su recurso de apelación y declarar nulas las actas que estaban solicitando? Sin embargo, cuando fueron hechas las preguntas, las respuestas en realidad fueron bastante vagas. En algún momento, uno de los personeros, uno de los abogados, señaló de que se esperaba que en los informes de fiscalización hubieran datos que pudieran sustentar sus apelaciones. Por otro lado, también se dijo de que deberían activarse los mecanismos de fiscalización del jurado. Y eso en realidad no se puede hacer, es decir, el jurado no se puede convertir en parte, no se puede convertir en coabogado de quien presente un recurso. Dijeron también que había una sospecha estadística respecto a un patrón que se repetía en las mesas de Lima. Sí, eso, ¿a qué se refiere exactamente? Eso es cierto. Ha presentado Juntos por el Perú una lista de locales de votación y mesas en las cuales Fuerza Popular obtiene una similar votación. Yo he revisado, por ejemplo, el caso de que tiene 161 votos en 3 mesas. En otro caso, tienen 60 votos, pero la particularidad es que en esos casos Fuerza Popular está perdedor. No sé bien por qué Juntos Perú pide la nulidad de una mesa en la que gana. Pero bueno, hay sí similitudes en los votos. Pero digamos que por esas fallas estadísticas no se podría pedir la nulidad. Tendría que argumentar Juntos el Perú por qué considera que los miembros de mesa, por ejemplo, que son quienes llenan la mesa, han consignado esos números aduciendo algún tipo de fraude, un contubernio con los otros miembros de las demás mesas para poner este tipo de cifras. Y digamos que la cosa es bastante particular porque en algunas actas se ve que participan personeros de Juntos por el Perú. Entonces, si ya has tenido personeros en esas mesas y se ha producido esto, no sé qué tanta fuerza pueda tener el argumento de que ha habido algún fraude al momento del Claro, porque lo han dicho de esa manera categórica, pero preocupante a la vez, porque no acompañan esas serias denuncias por pruebas, elementos. Justamente era lo que quizá muchos tenían la expectativa de conocer el día de hoy, aunque efectivamente la apelación fue concedida solamente por el tema del detalle de la... Por la forma. De forma y no de fondo, efectivamente, pero el jurado ha ido más allá, aunque no hemos conocido los detalles, han señalado que en los próximos días vamos a conocer todos el detalle del porqué de sus decisiones y aparentemente sí van a sustentar, porque las preguntas también han estado dirigidas no solamente con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, sino con todos, respecto a las observaciones incluso de si sabían exactamente lo que era una valija diplomática y en qué sustentaban su fraude. Y ellos mismos terminaron diciendo que no tenían ese detalle. Entonces, ¿cómo exponerse en una audiencia pública a quedar de esa forma? Porque terminaron diciendo que no tenían ninguna prueba de las denuncias que hacían. Bueno, es seguramente el intento de tratar de alargar los plazos o quizás no crear una narrativa de fraude
que no es tan sólida que digamos. Ahora, el día lunes 22 hay otra serie de audiencias que van a ocurrir con respecto a recursos que también han presentado Juntos por el Perú. Es decir, este lunes, ¿no? Este lunes 22, a partir de las 10 de la mañana, según la programación del Claro, jurado. la mayoría son apelaciones de Juntos por el Perú. Sí. Pero había también una apelación que estaba pendiente de Fuerza Popular del Puno, de algunas mesas. O me parece que el señor Dyer dijeron que ya no iban a presentar, pero me pareció ver en la relación hoy que sí había algunas de Fuerza Popular, quizás me equivoque. Sí, el comunicado del jurado justamente ha dicho, ¿no?, que no se ha visto una causa porque hubo un desistimiento. Y es seguramente esa de Fuerza Popular. Correcto, era lo que había anunciado, pero están otras pendientes. Entonces, según lo que usted ve, la proyección también de lo que está pendiente por revisar, las que están pendientes no solamente en nulidades, sino observadas, y el recuento de votos, ¿cree usted que el panorama pueda revertirse? No, yo lo considero difícil. Hasta el día de, antes de entrar acá a la entrevista, la diferencia de votos era cerca de 41.000. Sí, correcto. ¿No? Entre la candidata de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. 99.628, si no me equivoco. Sí, y faltando 300 actas ingresar al cómputo, creo yo que no va a haber ya una modificación que permita variar la votación tal como está ahora. ¿Cuánto considera usted que se ha visto afectado, dañada la credibilidad de las autoridades electorales por el proceso de primera vuelta? Si bien es cierto, esta segunda vuelta se ha realizado sin mayor contratiempo, con denuncias, pero nada en concreto, digamos, de que evidencie las irregularidades de la primera vuelta. Sí, no podemos sostener que no ha habido una grave afectación porque sí la ha habido, ¿no? Más aún cuando ha renunciado el propio jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, esta segunda vuelta, bueno, también al ser un proceso más expeditivo, más corto, con no tan larga cantidad de candidatos, ha permitido que las instituciones electorales hagan sus funciones de una manera ágil, ¿no? Estamos viendo que el Jurado Nacional de Elecciones está realizando a través de sus jurados electorales especiales audiencias. Con la OMPE no ha habido mucho retraso en el reporte de votos. Desde las primeras horas de culminada la votación se ha venido reportando. Si bien es cierto, se ha creado seguramente alguna duda con respecto a las cifras que lanzaban las encuestadoras, los que conocemos derecho electoral sabemos que tenemos que esperar los resultados oficiales, ¿no? Que son básicamente el resultado del acopio de actas, ¿no? Y el acta es lo que plasma lo que se ha hecho en una mesa de votación. Y son las que cuentan, las que suman además. Le agradezco mucho por la entrevista, señor Cristian Zacarías, experto en Derecho Electoral. Era importante despejar estas dudas y le hacía esa pregunta final, sobre todo por toda la preocupación y sustentada también que tiene buena parte de los peruanos respecto al proceso electoral. Y tenemos un largo año con varios procesos electorales, incluso regional y municipal que está en curso y que tiene también un cronograma que está yendo en paralelo a esta segunda vuelta, ¿no? Hay fechas importantes que tengamos que anotar de lo que sigue de esta carrera electoral regional y municipal. Sí, hasta el día de hoy, hasta las 11:59, según lo que ha dicho el jurado. Que fue ampliado, ¿no? Sí, se van a aceptar las solicitudes de inscripción de los candidatos, ¿no? De ahí viene el periodo de admisión a trámite, de tachas, y al 4 de septiembre deberíamos tener ya la totalidad de candidatos. No ha sido admitida todavía. Así es. Correcto, le agradezco mucho por estar con nosotros esta noche. Por la invitación. Muy buenas noches. Vamos a continuar hablando a esta hora del expresidente Alejandro Toledo. Hablamos hace unos días aquí con el doctor García Toma respecto a una solicitud, no de indulto, pero sí respecto a una situación complicada en su salud a sus 81 años, no para una gracia presidencial o conmutación de pena, sino para continuar el proceso, ya sea en su casa, o la sentencia, perdón, cumplirla en su casa o en un hospital. Esta justamente es la constancia firmada por Alejandro Toledo, en este caso, que declara que ante el grave retardo que se viene produciendo en la tramitación de mi incidente y sustitución de pena, el doctor Carlos Torres Caro se encuentra expresamente facultado y autorizado para gestionar y mantener entrevistas con medios de comunicación a fin de denunciar públicamente dicha dilación y la afectación directa a mi derecho fundamental, a la salud y a la vida. Bueno, ahí tenemos la parte final, que está la firma del expresidente Alejandro Toledo, y está con nosotros el doctor Carlos Torres Caro, abogado entonces de Alejandro Toledo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar en tu programa. ¿Cuándo fue la última vez que ha visto usted al señor Toledo?
el día miércoles, hace 2 días. Y fue la primera vez que, bueno, lo he visto más de 5, 6, 7 veces, pero es la primera vez que no me recibió parado en la salita que tienen los abogados para poder entrevistarse con las personas que están en Barbadillo. ¿Por qué? Sino porque él estaba en cama, no podía levantarse. Entonces la médico me acompañó hasta el lugar de donde él tiene su cuarto, digamos, donde está la cama, y lo vi en un estado realmente lamentable. Y en esa situación es que ya se decidió pues comenzar a un poco difundir el grave estado de salud que se encuentra, y sobre todo cuando hay una norma expresamente en el artículo 22 del Código Penal que fue modificada por la ley 32181, que establece, y lo voy a leer para que quede más claro, que dispone textualmente, mire, los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288, es decir, detención domiciliaria, o del artículo 290 del nuevo Código Procesal Penal, es decir, comparecencia con restricciones. De manera que en el caso de él ya se ha presentado desde el año pasado este petitorio, ha llegado a la Corte Suprema y está en casación. Por eso quiero hacer un pedido al doctor Víctor Prado Saldarriaga, que es el juez supremo encargado de la Sala Penal Permanente, para que se califique este petitorio y se señale vista de la causa para sustentar los elementos que tenemos que favorecen en este caso al señor Alejandro Toledo, porque yo estoy aquí no por un tema de impunidad para Alejandro Toledo, estoy un tema de humanidad, eso tengo que precisarlo claramente. Claro, pero el proceso continúa en paralelo, la apelación a la primera condena y él tiene otro proceso en curso. El proceso continúa, es más, se ha está estado en una evaluando. audiencia, si no me equivoco, hace unos días, Sí, y habló de una serie de detalles que está pidiendo una declaración de unos agentes suizos, ¿no es así? Así es. Incluso ha hablado de una suma mayor de dinero. Estamos evaluando inclusive la posibilidad bueno, es una evaluación que todavía hay que hacer sobre el tema de pedir una gracia presidencial o incluso el indulto. Pero no califica, ¿no? No, sí califica. Lo que pasa es que hay algunos constitucionalistas que todavía no han entendido que la Constitución prima sobre cualquier otra norma reglamentaria. La norma reglamentaria dice que no califica, pero la Constitución dice que sí. Y un principio básico en el derecho constitucional, y aquí se lo traslado a algunos constitucionalistas que están desinformando, es que una norma no puede ser restrictiva de derecho cuando el derecho lo otorga la Constitución. Máximo aún cuando hay un principio importantísimo en materia del derecho, que es que la norma siempre se interpreta a favor del imputado, del acusado, del condenado, no en contra de él. Ese es un principio fundamental establecido desde la época. Y según su análisis, entonces no no es necesario que no tenga una sentencia firme. No es necesario, en mi opinión, no es necesario. El presidente puede sin ningún problema, si quisiera hacerlo, puede hacerlo el señor Balcázar o cualquier Pero tiene que otro. haber una solicitud. Entonces nos está anunciando usted que van a presentar una solicitud de indulto. Estamos evaluando esa posibilidad, ¿no? Porque queremos que se haga. Indulto, no una conmutación de No pena. puede ser una gracia presidencial también. Puede ser una Pero gracia un indulto es presidencial. una gracia presidencial. No, es diferente. El indulto es el perdón de la pena, básicamente, sin exigencia de arrepentimiento ni nada. Y la gracia presidencial es porque la presidencia quiere darle. Claro, pero también para eso tienen que cumplirse una serie de requisitos, Sí, según la Comisión de Gracias Presidenciales, ¿no? Porque para eso ha sido creada. Efectivamente hay una comisión, pero esa comisión fue creada, y esto hay que decirlo, porque hubo la tendencia de distorsionar el sentido del indulto y ponerle trabas. Esto con el objetivo básicamente de impedir que el señor Alberto Fujimori saliera de prisión a través de un indulto, ¿no? Lo complicaron. ¿Y no ha evaluado usted con el señor Toledo desistir de la apelación, digamos, para reconocer la condena que tiene ya sobre sus hombros, para que pueda
proceder ese trámite que usted está No, señalando? es que no es necesario. No es necesario porque son No, vías usted me está hablando de paralelas. una gravedad, de una situación crítica, entonces habría Sí. que atacar, me imagino yo, por todas las posibilidades. No, incluido es el que la indulto. posibilidad que él ha evaluado, porque él tiene claro, por ejemplo, acabas de señalar que él acaba de ver la ruta del dinero, es decir, el origen del dinero, cómo continúa el dinero y dónde está el dinero. Él está reclamando su inocencia hasta el día de hoy, de manera que mal podría pues pedir una situación de perdón, ¿no? Por eso es que nosotros estamos yendo por el artículo 22 del Código Penal, que establece claramente que es un derecho y que ya lo hemos pedido hace un año, casi 9 meses, casi una sesión de parto prácticamente, y por eso pedimos a la Corte Suprema que señale fecha, califique el expediente y que nos dé la posibilidad del señalamiento de la vista de la causa para exponer las razones fundamentales por las cuales a él le concierne ¿Cuál es el deseo del señor Toledo, de la señora Lilian Carr, que imagino también ha podido conversar con ella, de esta situación de darse el caso, de que él, de proceder este pedido que han hecho sobre la continuar acogiéndose a esta ley inicial que me dijo usted, de los mayores de 80 años, que vaya a su casa o a un hospital? No, a un hospital, porque él está mal. Él está, mire, han habido varios certificados médicos legales. ¿Cuál es el más reciente y qué dice, por favor? El más reciente es, bueno, no es del médico legista, pero es de un médico que lo ha estado tratando, en donde la conclusión dice el paciente presenta alto riesgo de accidente cerebrovascular, ACV, alto riesgo de infarto, pero además él tiene problemas de urología, tiene problemas de cardiología, sangrado, y la verdad es que el mayor problema que yo he visto en las veces que he ido cada vez es el grave problema de la depresión que tiene, ¿no? Ya está un poco... Es un hombre que ya no le hace daño a nadie, no puede hacerle daño a nadie. O sea, ya no hay que ver que las decisiones estas a veces son políticas. Y en ese sentido, en el caso que ganara la señora Keiko Fujimori, como parece que ya podría ganar, pues iríamos también a solicitarle a la misma señora Keiko Fujimori para ver la grandeza de su actitud en el otorgamiento de una misericordia a quien ahora está vencido y que ya no tiene ningún peligro que provocar a nadie. Claro. Bueno, ella justo fue consultada hoy en los medios de comunicación y dijo que tendría que ser en su momento de llegar el caso y de confirmarse los resultados una valoración técnica, ¿no? Si me permite solamente rápidamente para porque tenemos que despedir. Sí, solamente para decirte que Keiko Fujimori no necesita consultar a nadie porque ella es la Presidenta de la República y el artículo 118 de la Constitución le autoriza y le permite, le faculta otorgar indultos sin necesidad de una comisión. Veremos qué pasa y que se confirme en toda la proyección. Le agradezco mucho, doctor Caro, por esta entrevista. Nosotros despedimos al final del día, más o menos 11 de la noche, al final del día. Y el lunes regresa con nosotros Diana, seminario después de unas vacaciones a recuperar y recargar energía. Nosotros nos seguiremos viendo, por supuesto, en Canal N, donde actualizamos siempre todas las noticias con todas las personalidades de todos los lados políticos, también como el doctor Caro. Muchas gracias. Yo soy abogado. Claro, Yo estoy vamos ahora a hablar de en prisa. otro momento, porque usted también estuvo en la foto ahí con el abrazo Bueno, de, aquí te doy, el señor Roberto Sánchez. aprovecho para darte mi libro de la crónica de la defensa que hice de Pedro Castillo, de otro presidente. Correcto. de Crónica otro vencedora. Toma Gracias, para gracias. que lo tengas. Nos despedimos. Hasta luego. Chao, chao.